Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación a participar en este ciclo del documento del mes del Archivo Municipal. En mi caso, les voy a presentar un documento, como bien ha dicho mi presentador, perteneciente al Archivo de Protocolos Notariales de nuestra ciudad. Un archivo que en la actualidad se conserva y se puede consultar en el propio Archivo Municipal de Jerez. Yo en esta charla las quiero dividir en cuatro partes. Una primera parte en la que voy a hablar un poco del documento y de la singularidad que tiene este documento. A continuación hablaremos o analizaremos y ahí haremos una contextualización de los datos que nos ofrece el documento y el inventario del libro de nuestro bachiller Diego de Aguilocho, para continuar hablando, profundizando sobre la figura de este clérigo. Y finalmente concluiremos unas conclusiones en las que daremos algunos apuntes sobre Jerez, sobre el panorama cultural de Jerez en el siglo XVI. Dicho lo cual, voy a comenzar por el primer punto, que sería la génesis del documento, es decir, cuál es su historia. Y su historia es la tutela de una herencia. El 12 de noviembre de 1569, el regidor 24 de nuestro ayuntamiento, Pedro Gaitán de Trujillo, se va a presentar ante la justicia de nuestra ciudad, ante el alcalde Mayo. Él va a hacer una petición para que se nombrase un curador o un guardador de los bienes que habían recibido sus hijos, Diego e Inés. Unos bienes que había recibido por parte de su tío que era el bachiller Diego de Aguilocho. Eran menores, por tanto, tenían que estar guardados o administrados por parte de una persona que el propio Diego de Aguilocho en su testamento había dejado anotada que fuese Guillén de las Casas, pero sin embargo, finalmente el nombramiento se hará hacia el sombrerero Francisco Pérez de Jaina. Como vemos, el documento es un expediente notarial de nombramiento de Francisco Pérez de Jaina como curador de los bienes dejados en herencia por el bachiller Diego de Aguilocho a su sobrino. Como digo, este es un documento que se conserva en el archivo de protocolos notariales de nuestra ciudad y concretamente en el oficio 1 de Juan de Montesino, en el año 1569. Aquí podemos ver algunas imágenes del documento. Como digo, termina con la obligación del sombrerero Francisco Pérez de Jaina aceptando la administración de los bienes que el clérigo Diego de Aguilocho había dejado a su sobrino. Pero lo interesante de este documento es que viene precedido por un inventario de tasación de los libros que formaban parte de la donación de los bienes que el clérigo Diego de Aguilocho había dejado a su sobrino. Como digo, como aquí pueden ver en la imagen, es un documento excepcional, este registro de libros. ¿Por qué es excepcional este registro de libros? Pues principalmente porque es uno de los escasos, o quizás el único que tenemos hasta el momento, de un inventario de una biblioteca particular del siglo XVI en nuestra ciudad. Y una biblioteca particular con todas las letras, no 2, 3 o 4 libros que eran lo usual o lo habitual que aparezca en este tipo de documentos, en este tipo de inventario post-mortem. Hay que decir que es excepcional también porque cuando analizamos la documentación notarial y concretamente los inventarios post-mortem, que son la fuente principal para el estudio de la cultura escrita y de la biblioteca particular en la Edad Moderna, encontramos que de 10 inventarios post-mortem, en solamente uno podemos encontrar una referencia a libros. Y como digo, referencias a libros de poca cuantía. Estamos hablando de un grado de posesión de libros en nuestra ciudad, partiendo de este estudio documental, de un 10% de posesión de libros.
un porcentaje de posesión de libros que debemos relacionar con la propia estructura social que tenía Jerez en ese momento, en este siglo XVI y prácticamente durante toda la Edad Moderna. Es decir, un 80% de la población estaba dedicada principalmente al sector primario. Y por tanto, la posesión de libros era algo superfluo y en muchos casos algo prohibitivo. Como vamos a ver, un libro podía costar lo que valía un jornal diario, es decir, de entre 2 a 5 reales. Pero, pese a todo, Jerez es un contexto, el Jerez del siglo XVI, es un contexto interesante para iniciar o para abordar un estudio de este tipo, es decir, un estudio de la historia de las bibliotecas particulares. ¿Por qué? En primer lugar, por las propias fuentes documentales con las que partimos, es decir, el archivo de protocolos notariales de nuestra ciudad, que tiene una gran riqueza y una serie documentales bastante completa para este siglo XVI. Pero por otro lado también tenemos el propio siglo XVI de Jerez, un periodo histórico en el que nuestra ciudad experimenta un crecimiento en todos los órdenes, tanto en el aspecto económico como en el aspecto social y también en el aspecto cultural. Jerez de la Frontera durante el siglo XVI, como digo, es una ciudad que se enriquece gracias al comercio, del vino. Una ciudad en la que se van a asentar una numerosa colonia de extranjeros, principalmente procedente de Italia. En la colonia genovesa es una de las más importantes, como bien ha estudiado el profesor Mingorance Ruiz. Una ciudad aristocrática, una ciudad aristocrática en la que estos extranjeros, estas colonias extranjeras se van a integrar de una manera muy efectiva. Una ciudad aristocrática en la que su oligarquía va a mantener unas estrechas relaciones tanto con la corte como con otras casas nobiliarias, algo que va a influir en el desarrollo también cultural y artístico de nuestra ciudad. Y finalmente, Jerez durante el siglo XVI es una ciudad con una dinámica vida social, religiosa y cultural. Hay que destacar que Jerez en este periodo tiene un interesante elenco de establecimientos docentes, tanto de carácter secundario como de carácter de enseñanza superior. Pero vamos a volver a nuestro documento para decir que no es una novedad dentro de la historiografía jerezana. Ya Hipólito Sancho, en su tomo segundo de la historia de Jerez de la Frontera, que trata sobre el siglo XVI, en el capítulo 21 va a darnos algunos detalles sobre esta biblioteca. Una biblioteca que él denomina como una biblioteca perteneciente a un clérigo de posición modesta. Dentro del estudio del Jerez, de la cultura del Jerez del siglo XVI, Hipólito Sancho destaca esta biblioteca por una serie de cuestiones y nos dice que era una biblioteca de un considerable volumen. Un considerable volumen, aunque no era nos dice que no era una cifra ni corta ni excesiva para entonces, pero sin embargo, cuando analicemos y contextualicemos esta biblioteca, veremos que no era tan escasa en cuanto a volumen. Una biblioteca que poseía una serie de libros tanto de la más tradicional eclesiástica cultura, es decir, hablaba de los padres de la Iglesia, como San Agustín, Santo Tomás, San Isidoro, Eusebio, pero también con otros autores ya modernos, como serían Fray Juan de Ortega, el matemático Fray Juan de Ortega, Erasmo de Rotterdam o Juan Luis Vives, aunque no nos dice qué libro es. Ya posteriormente veremos de qué obra de estos autores se trataba. También nos habla de la afición que tenía este indeterminado clérigo de posición modesta a la poesía latina. Nos habla también de su interés por las cuestiones científicas, especialmente la medicina. Veremos que este clérigo tenía una importante colección de libros de medicina. Y nos habla también de su interés por los descubrimientos y viajes. Tenía
la narración de Marco Polo, y también tenía, como veremos, el libro de Cabeza de Vaca, de su paisano Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y finalmente nos habla que poseía distintos vocabularios lingüísticos y obras de controversia luterana, efectivamente. Y nos dice que todo ello en 2 centenares de volúmenes. Cuando analicemos ahora la biblioteca veremos que no llegaba a tanto, pero bueno, pese a todo, y lo vamos a remarcar, era un porcentaje de libros bastante importante. Nosotros, en nuestro estudio de las distintas manifestaciones culturales de la Edad Moderna en Jerez, pues nos interesamos en consultar este documento. Y efectivamente lo hallamos dentro de nuestro archivo de protocolos notariales, al folio y al año y el escribano en el que nos decía Hipólito Sancho, como podemos ver en la imagen. Tras presentar el documento, pues creo que es el momento de analizar la biblioteca y contextualizarla, que creo que es la aportación que hacemos nosotros una vez que hemos hallado este documento. Pues hasta nuestra investigación el documento, pues había comentado por Hipólito Sancho, pero no se había estudiado de una manera lo suficientemente profunda y bueno, contextualizado a los estudios actuales sobre el tema de las bibliotecas particulares. Y un primer punto a analizar, una vez que encontramos el documento, sería su volumen. Teníamos que detallar cuál era la cantidad de libros que poseía realmente este clérigo de posición modesta. El registro notarial de esta biblioteca consta de 107 registros. Sin embargo, y cada registro, como digo, está relacionado con una sola obra. Sin embargo, en el registro 78 se nos va a anotar juntos 2 obras. Un vocabulario de Antonio de Nebrija, y una copia Verborum, un libro de retórica de Erasmo de Rotterdam. Nos dice que eran viejos y que valían 4 reales. Por tanto, el volumen de la biblioteca de Diego de Aguilocho constaba de 108 obras. 108 obras que no debemos entender como título. El volumen sería mayor porque algunas obras tenían varios volúmenes. Para que podamos poner en contexto este volumen de libros, vamos a ver cuántos libros tenía alguno de sus contemporáneos, partiendo del análisis de algunos de sus inventarios de bienes que hemos podido explicar dentro de la documentación notarial del Jerez del 16. Así podemos ver que el jurado Juan López de Perea, en 1535, tenía en su poder un libro grande de Tito Livio, que eran las décadas de Tito Livio a Urbe Condita, libro de historia. Gómez Dávila, en su inventario de bienes, fechado en 1569, se recoge en ese inventario un libro de molde, es decir, impreso, sin más referencia ni a título ni a autor. En el inventario post-mortem del escribano Alonso Núñez, fechado en 1551, vemos asentados 4 libros. Por su parte, el mercader Francisco de Cazorla Adalid, en 1562, hace una especie de separación, un inventario por declaración de capital y bienes por matrimonio, es decir, una especie de separación de bienes donde consta los bienes que tenían cada contrayente. Y Francisco de Cazorla Adalid, como digo, tenía 5 libros. Y aquí en este caso sí no se nos va a hacer referencia a los títulos. Tenía las 7 partidas de Alfonso X, un libro de carácter jurídico, un Flos Santorum, un libro de vida de santos, las 300 de Juan de Mena, es decir, un libro de poesía culta, un espejo de consolación, un libro de carácter devocional, y un Marco Aurelio de Antonio de Guevara, que era uno de los bestsellers del momento, un libro de educación de príncipe. Era un libro que aparece bastante habitual que apareciera en este tipo de inventario, no solamente aquí en Jerez, sino fuera en el ámbito español, y vamos, era muy, muy conocido. Seguimos, vemos que 12 libros como mínimo
porque partimos de una venta que hace. 12 libros, como digo, tenía Diego Cabeza de Vaca en 1559. Eran libros jurídicos, lo que no lo he puesto en el PowerPoint. 15 libros de latín con chicos y grandes y otro libro breviario. Poseía el clérigo presbítero Andrés López Farfán de los Godos en 1569. Y finalmente, en el otro extremo, tenemos los libros que tenía el licenciado médico Álvaro de Cuéllar, que se fecha en 1569. Y aquí se rompe lo habitual, es decir, entre un libro, 4 libros, 12 libros o 15 como mucho. Como digo, el licenciado Alonso de Cuéllar poseía en 1597 307 libros, grandes y pequeños, con los estantes de madera en que están, que formaban parte, como dice el documento, de la librería del estudio. Es decir, en este caso tenemos una cantidad de libros bastante considerable, es decir, triplica lo que tenía nuestro bachiller Diego de Aguilocho. Y es un dato que tenemos que tener en cuenta porque normalmente los médicos o los abogados eran los que, por norma habitual, tanto en Jerez como en otros lugares de nuestra geografía, eran los que tenían una mayor cantidad de libros porque la cultura escrita era una herramienta, no era tenía un aspecto utilitario y por tanto era habitual que estos profesionales del libro tuviesen una gran cantidad de ellos, y como vamos a seguir viendo más adelante. Esto es en el ámbito jerezano, pero si nos vamos a otros ámbitos, como es el de Sevilla, la Nueva Roma, la capital, digamos, de la España del siglo de oro, por economía, por cosmopolitismo, podemos ver que lo que sucedía, y partimos de los estudios de la profesora Maylar Álvarez, y vemos que, partiendo del análisis de inventarios post-mortem, en algo más de la mitad de los poseedores del libro, únicamente constan en su inventario entre 1 y 5 libros. Una cosa, vemos que el paralelismo con nuestra ciudad es evidente, entre 1 y 5 libros. Y que el volumen de libros fijado entre los 101 y los 200 registros, es decir, el intervalo en el que se situaría la biblioteca de nuestro bachiller Diego de Aguilocho, solamente había sido reunido por un 5,2% de los poseedores. Es decir, teniendo en cuenta estos datos, podemos decir ya de manera efectiva que el volumen de libros, la biblioteca de nuestro bachiller, era de un tamaño medio alto dentro de nuestro contexto, dentro del contexto jerezano. Pero otro elemento interesante que tiene nuestro documento, el documento que nos trae hoy aquí, es la valoración económica, la tasación que se hace de cada libro. Es un aspecto que muchas veces en este tipo de documentos no consta, únicamente consta la presencia del libro o del bien, pero no consta la valoración económica. En este caso sí tenemos ese dato interesante. Y es interesante porque nos va a permitir hacer un estudio económico de la cultura, una cultura como un bien de consumo. La suma de todos los libros, el registro de todos los libros del bachiller Aguilocho, alcanza la suma de 282 reales. Es decir, si lo pasamos a maravedíes, 9.588 maravedíes. Hay que decir que en dos registros, en 2 libros, no consta la tasación de, no saben por qué, no están tasados, pero el resto suma esta cifra de 9.588 maravedíes. Para poner en contexto este precio, la valoración económica de los 108 libros de nuestro bachiller, lo vamos a poner en relación con otros inventarios en los que aparece esta tasación de los libros. Y el primer documento que he querido traer es el Inventario y Partición de Bienes de Pedro de Vera Estupiñán, fechado en 1552.
En uno de los registros vemos lo siguiente. Ciertos libros que se vendieron en 2.250 maravedíes. Esta cifra, esta cantidad en la que se tasan los libros de este noble jerezano, suponían solamente el 0,4% de los 552.154 maravedíes en los que se valoró la totalidad de su hacienda. Una hacienda que, como vemos, no era demasiado grande. Otro ejemplo es la partición de bienes del doctor Juan López en 1556. En el ítem de esta partición nos dice lo siguiente. Todos los libros que el dicho doctor Juan López tenía fueron apreciados por el doctor Francisco Vázquez y el licenciado Andrés Díaz en 30.000 maravedíes. Recordamos que nuestro bachiller tenía la valoración de los libros de nuestro bachiller rondaba los 9.000 reales. Aquí en este caso vemos que era bastante el precio, lo multiplicaba de una manera muy evidente. Y volvemos a lo que hemos dicho anteriormente. Hablamos de un médico, es decir, los médicos tenían una biblioteca bastante importante en esta época. Aquí no sabemos el número de volúmenes que tenía, pero sí sabemos su valoración económica. Y la valoración económica era bastante alta, 30.000 maravedíes. Y si lo comparamos con la totalidad de su hacienda, una hacienda que era respetable, porque superaba el millón, o sea, acercaba al 1.200.000 maravedíes, sin contar la casa, vemos que la librería representaba un 2,5%, es decir, una cantidad bastante importante. Sin embargo, hay que decir que, como hemos adelantado anteriormente, la posesión de libros y la cultura escrita no estaba relacionada con la capacidad económica de la persona. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en este inventario de bienes de Hernando de Morales Maldonado, que se fecha en 1564. Una de las fortunas más grandes del Jerez del momento, es decir, tenía un total de 15 millones de maravedíes, una cifra bastante, de las cifras más altas que he visto en este tipo de documentos, en este tipo de inventario. Y como digo, ni un solo libro contribuyó a la cifra, lo que nos indica que la visión utilitaria que tenía el libro era lo que prevalecía sobre cualquier otro interés. También habría que hacer un poco una indicación que el hecho de que no aparezcan libros en este tipo de inventarios no significa de que esa persona no hubiera accedido a algún tipo de cultura escrita. Y me quiero referir, por ejemplo, a lo que era el bien de consumo que más se consumía hablando de libros de cultura escrita, eran no me sale la palabra, lo que es la literatura de cordel, los pliegos sueltos, que eran, digamos, como las revistas del momento, eran bienes de usar y tirar y de fácil destrucción. Por tanto, una persona podía haber leído, podía haber accedido a distintos tipos de cultura escrita, pero no constar en sus inventarios de bienes este bien de lectura, por lo que digo, por el escaso valor que tenían estos pliegos y este tipo de bien de libro. Como digo, esta valoración se hacía por una sencilla razón, para poder pagar las mandas que esta persona dejaba, o las deudas que esta persona dejaba a la hora de fallecer. Estos libros se vendían en lo que se llamaba la almoneda. La almoneda normalmente se hacían en algunas plazas públicas de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Jerez eran en la plaza de San Dionisio o en la plaza del Arenal. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de este tipo de venta en almoneda, que es el testamento del licenciado Cristóbal de la Torre,
de 1548, un testamento bastante curioso, por muchos motivos, y en una de las manda, porque había dejado parte de sus bienes a su madre, y dice que los vendiesen, que sus bienes los vendiesen, pero en el caso de los libros, decía lo siguiente, que porque su merced no sabe de libros, los libros que yo tuviera lo pueda sacar a la almoneda y vender por los precios que le pareciese. ¿Y cuáles eran estos precios? Como digo, los precios y tasación de libros que recoge nuestro inventario van desde el medio real, es decir, 17 maravedíes, en que son valoradas 28 entradas de temas diversos, a los 22 reales precios que se tasan las 4 partes de Santo Tomás, el libro de mayor valor de la biblioteca de Diego de Aguilocho. La mayoría de las entradas del registro de esta tasación de libros son tasadas entre el medio real y los 2 reales. Para que visualicemos un poco este rango de precios, he creído interesante comparar el precio de los libros con otros bienes que aparecen en este tipo de inventario. Por ejemplo, una almohada de seda labrada en este Jerez del siglo XVI estaba valorada en 2 ducados, es decir, 22 reales o 748 maravedíes, que eran lo mismo, esos 22 reales que, como hemos visto, estaban valorados las 4 partes de Santo Tomás, es decir, la suma contra gentiles de Santo Tomás de Aquino. Es decir, una almohada de seda labrada, un libro de Santo Tomás. O una olla con su tapadera grande, es decir, 22 reales, igual que la citada almohada de seda, podía comprarse o equivalía a 22 libros de medio real, como por ejemplo este diálogo de la doctrina contra la secta maomética, que también poseía nuestro bachiller en su biblioteca. O una tinaja pequeña, que valía 2 reales, era el mismo precio en el que estaba tasado el Oficis de Tulio Cicerón, Marco Tulio Cicerón, que también estaba en nuestra biblioteca, es decir, 2 reales, una pequeña tinaja. O una silla de estrado, en estos inventarios de bienes, jerezano, que hemos estudiado, estaba valorada en 3 ducados, es decir, equivaldría a 33 libros de un real, como este de la epístola de San Pablo. O una gallina, que valía 2 reales, el mismo precio que tenía la exposición de Santo Tomás sobre los libros de la física de Aristóteles. Bueno, tras haber analizado la valoración económica y el volumen de nuestra biblioteca, vamos a entrar en lo que sería el estudio de las temáticas. Las temáticas, los contenidos de una biblioteca, no solamente va a reflejar los gustos y los intereses de su poseedor, sino también sus circunstancias personales. Y no solamente sus circunstancias personales, sino también el paisaje político, el paisaje religioso, el paisaje social y cultural que le rodea. Y un ejemplo claro es que no es lo mismo un libro de texto en época franquista que un libro de texto en esta época. El libro como un elemento para visualizar y comprender ese ambiente cultural o histórico en el que se rodea. Y en nuestro caso creo que también nos va a servir para este fin. Pero antes de que entremos en las distintas materias en que está dividida nuestra biblioteca, la biblioteca de Diego de Aguilocho, creo que es interesante que hagamos mención a la problemática que encuentra el investigador a la hora de enfrentarse a un documento de este tipo. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza este tipo de inventario, este tipo de registros notariales, lo único que le interesan a los que hacen este inventario es individualizar cada bien, cada ítem, cada libro. Y para ello basta unas palabras, basta un sistema sacado del título, sea o no traducido o semitraducido, haga constar o no el autor de la obra, como por ejemplo en este caso vemos que solamente se nos indica
el nombre del autor, Roberto. ¿Quién es Roberto? Yo no sé quién es Roberto. Yo ahí lo hemos dejado sin identificar por razones obvias. En otras ocasiones se nos hace una deficiente transcripción del título, porque claro, hay que comprender cómo se realizaban esos inventarios. Un escribano y una persona que le iba dictando. Y el escribano no tenía por qué saber latín. Escribía lo primero que se le pasaba por la mente. Pero dejaba individualizado este bien. En nuestro caso también es interesante mencionar que el hecho de que se tasen cada libro nos puede estar indicando que participan en esta tasación alguien, perito bibliógrafo, o quizá un librero, o alguien que está acostumbrado a manejar este tipo de libros. Un ejemplo de algunas entradas del registro que podría ser problemática a la hora de definir la materia en la que estaba, de la que estaba compuesta el libro, es este ítem en lo que nos habla o que recoge un tal Petro Dalico. Petro Dalico es el nombre en latín de Pierre Dalí, pero en realidad es Petrus Daliaco. Pero como les digo, a la hora de registrarlo en nuestro inventario, pues pone Petro Dalico. Bien, pues Petro Dalico escribió de Reformación Ecclesiae Petri Daliaco Cardinales Camerlenses, un libro sobre la reforma de la Iglesia, importante porque se adelanta a la reforma que va a tener la Iglesia en el siglo XVI. Pues ya Pedro Daliaco ya propone algunos aspectos en este tipo. No sabemos si era este libro o era, por ejemplo, el Meditaciones sobre los salmos penitenciales. O quizás el Imago Mundi, es decir, Petro Daliaco es autor de uno de los primeros atlas que se conocen, el Imago Mundi. Nosotros no sabemos a qué obra de Petro Daliaco tuvo nuestro bachiller, así que quedan de manera indeterminada. Vamos a analizar las diferentes materias y, como hemos dicho anteriormente, es la teología y la espiritualidad, es decir, la materia religiosa, como se puede imaginar ustedes, la materia que ocupa un mayor porcentaje dentro de la biblioteca, es decir, 45 obras. De esta materia religiosa vamos a destacar algunos aspectos destacados, algunas obras de espiritualidad que creemos interesante mencionar. En primer lugar sería los morales de San Gregorio, y quiero destacarlo porque es un libro que para uno de los más importantes erasmistas del momento, como era Juan de Valdés, lo propone como una lectura interesante para definir cuál era la manera o cuál es la forma y la espiritualidad que debía de tener el cristiano. Es decir, se acerca a posiciones erasmistas. También en esta biblioteca tenía una obra interesante, como es de la obra de Savonarola, que también está relacionada con algunos aspectos cercanos a los aires de renovación que sufre la Iglesia en esta época y las prácticas devocionales. Y también cercano a prácticas heterodoxas. Unas prácticas heterodoxas como podían tener también algunas obras de San Buenaventura, que también refleja esta posición heterodoxa y que en algunos momentos se toman como base doctrinal para algunos movimientos heterodoxos, como digo. El segundo apartado es interesante porque rompe un poco la dinámica de lo que sería esperable en cuanto a los contenidos de una biblioteca de un clérigo, como es los libros de medicina, que son 10. En este apartado es interesante que hagamos mención de este libro. Un libro que puede ser
uno de los primeros libros que edita un jerezano, que publica un jerezano. Es el Regimiento de Sanidad de todas las cosas que se comen y beben, con muchos consejos, que era una traducción del italiano de Miguel de Savonarola. No confundir con el anterior Savonarola que hemos hablado. Interesante este libro, pues supone un cambio en el pensamiento de la época, en el que se asocia la civilidad de la persona con el cultivo del placer corporal de una manera ordenada, moderada y reglamentada. Y es interesante que mencionemos que es un jerezano, un canónigo de nuestra iglesia colegial, el que hace esta traducción. Continuando con las distintas materias de esta biblioteca, 6 libros son los que se centran en la literatura didáctica y emblemática. La biblioteca de Aguilocho contaba con 2 libros fundamentales en este apartado, como eran la hidrográfica de Ora Polo y los emblemas de Arciato. Los emblemas de Arciato es una de las obras más utilizadas en los repertorios iconográficos tanto del Renacimiento como el Barroco. Y nuestro canónico, nuestro bachiller, la tenía en su biblioteca. Continuando, seguimos con la historia, que tenía 5 libros, una historia que principalmente estaba centrada en la historia eclesiástica y historia del mundo. En ella, en este apartado de historia, incluimos 2 libros de geografía, es decir, en los viajes de Marco Polo y el libro de Cabeza de Vaca, los naufragios del paisano de nuestro bachiller, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Continuaría 5 libros de materia filológica, que hay que resaltar que en este apartado son libros en los que destaca la presencia de nuevas corrientes filológicas humanísticas y el esfuerzo de sus autores por restaurar las letras humanas. Aquí encontramos a Erasmo, encontramos a Juan Luis Vives y sus coloquios sobre este tema. Tras la filología encontraríamos la filosofía moral en la que destaca el pensamiento estoicista de Boecio, de Séneca o de Cicerón. Un pensamiento crítico con la sociedad, un pensamiento en el que pone la razón por encima de las emociones, una corriente intelectual que es la que va a dominar las corrientes intelectuales en la España del siglo de oro. Continuaríamos con lo que se llamaba en la época la filosofía natural, es decir, las ciencias naturales, en las cuales tenemos 4 ejemplares también. Continuaríamos con libros enciclopédicos y antologías. En este apartado había que destacar un libro enciclopédico por excelencia, como es las etimologías de San Isidoro, pero también otro interesante libro, como es La visión deleitable de la filosofía y otras ciencias, que firma, a mediados del siglo XV, el bachiller Alonso de la Torre. Es interesante mencionar este libro porque tiene muchos puntos en común con otra obra germinal del pensamiento humanístico, como es el Antibarbario de Erasmo. Es un libro en el que se intenta asumir y asimilar todos los logros de la antigüedad pagana, es decir, las diferentes artes liberales, entendida como un plan preconcebido para alcanzar el conocimiento racional de Dios. Y creo que este libro, esta visión deleitable de la filosofía y otras letras, pudo tener mucha influencia a la hora de realizar algunos repertorios iconográficos en nuestra ciudad. Seguiríamos con la lógica y la dialéctica, una materia importante dentro de los estudios humanísticos del momento, en el que tanto importaba la formación de los oradores y de todo aquel que tenía que arguir y defender sus pensamientos, como sería un clérigo de esta convulsa primera mitad del siglo XVI. Tenemos también 3 libros de poesía, 3 libros de leyes y finalmente
dos libros de una tratadística varia, que también se sale de este contexto de materias que debería tener un clérigo en ese momento, como sería El arte de navegar, de Pedro de Medina, una de las obras germinales también de su temática, y El arte de cocina, de Ruperto de Nola, que es este que aquí les pongo, también un libro muy importante para conocer la cocina renacentista, y muy interesante por las diferentes recetas que trae. También relacionado con ese interés del Renacimiento, del humanismo, de reglamentar los diferentes modos de vivir y de relacionarse socialmente. Finalmente, con un solo ejemplar, un ejemplar de matemáticas, y una metafísica de Santo Tomás sobre los libros de Aristóteles. En conclusión, tras analizar este recorrido por las materias de la biblioteca del Bachiller Arguelocho, podemos definir nuestra biblioteca como una biblioteca profesional, una biblioteca que nos muestra el currículo formativo de un clérigo presbítero de principios del siglo XVI. Es decir, podemos dividir las diferentes materias en la formación humanística propiamente dicha, que consta del trivium, es decir, las letras humanas, con la gramática, la retórica, la dialéctica, como hemos visto, y el quadrivium, o las artes, que son la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Y finalmente la parte de formación teológica y la formación como clérigo presbítero. Es decir, tras haber analizado esta biblioteca podemos ya contextualizarla y tener una idea cierta de qué tipo de biblioteca es la que nos hablaba Hipólito Sancho de una manera un tanto somera. Pero una vez que hemos visto la biblioteca, queremos ver quién era esa persona que había reunido esa cantidad de libros en este Jerez del siglo XVI. Y vamos a hablar rápidamente sobre el bachiller Diego de Aguilocho. Y tenemos que volver a la documentación porque no hay otra manera de conocer una persona de estos siglos que un testamento o un codicillo. Y el codicillo y el testamento de nuestro bachiller se va a realizar unos meses antes de su inventario, el 16 de septiembre de 1569, ante el propio Juan de Montesinos. Es decir, el testamento de nuestro bachiller se encuentra en el mismo tomo en el que se registrará, se protocolizará su registro de bienes. Por este documento por el testamento hemos podido retratar a nuestro bibliófilo como un miembro de la dinastía jerezana de una segunda fila, una oligarquía, una hidalguía jerezana de escaso relieve dentro de las redes sociopolíticas del patriciado local. Se trata de un clérigo, un hidalgo eclesiástico, que va a vivir con cierto desahogo de su negocio agropecuario e inmobiliario, y que va a redondear su hacienda con alguna renta eclesiástica de no mucha cuantía. Pero tenía una cierta solvencia económica y eso se manifiesta en que en su testamento deja constancia de los diferentes préstamos que había realizado, que había dado a diferentes personajes del momento, personajes de cierta relevancia dentro de la sociedad del momento. Es decir, que él tenía una capacidad económica bastante solvente. Pero no sabemos cuándo... No sabemos cuándo nace nuestro bachiller Aguilocho. Un dato sería importante para conocer su papel dentro del Jerez, dentro de la intelectualidad jerezana del momento. El único dato, la única noticia fiable que tenemos de nuestro bachiller se fecha en 1553 y se trata de una escritura de arrendamiento
de una casa propiedad de Juan de Urbaneja en la collación de San Juan de los Caballeros, que esta que aquí les pongo. Y aquí tenemos la ficha, la firma de nuestro bachiller. Sin embargo, volviendo a nuestro testamento, una de los ítems, uno de las mandas que más nos ha interesado es esta que tenemos a continuación, en la cual nos dice que confieso que yo presté al licenciado Luciano de Quirós 3 libros está roto el documento, de parte de Santo Tomás, que lo tiene en su poder. Mando que se le devuelvan o que se recuperen. Es interesante esta manda porque nos va a dar una información crucial para conocer a nuestro bachiller. Una información crucial porque nos va a situar dentro de la intelectualidad jerezana del momento y su biblioteca, a su vez, como un referente para estos intelectuales. Y también nos va a dar un apunte interesante sobre cómo el libro se manifiesta como un elemento de unión o de nexo entre los diferentes intelectuales del Jerez de esa época. Una vez recorrido nuestra biblioteca y haber dado algunas pinceladas sobre la vida de nuestro bachiller, quiero hacer unas conclusiones acerca de nuestra biblioteca, de nuestro documento. En primer lugar, remarcar que es un documento excepcional pues, por la propia escasez de este tipo de registros de bibliotecas particulares del Jerez del 16 y a su vez la excepcionalidad de la biblioteca que se nos muestra en este documento. Una biblioteca que nos ha mostrado la formación humanística que se habría desenvuelto durante las primeras décadas del siglo XVI en nuestra ciudad. Una formación humanística, una cultura del libro en nuestra ciudad que está en sintonía con movimientos de renovación espiritual y intelectual que se estaba gestando por Europa durante ese momento. Es decir, hablamos del humanismo, hablamos del erasmismo y de otras corrientes que en algunos casos dan lugar a cuestiones de espiritualidad heterodoxa. En cuanto a Diego de Arrigocho, pues se nos ha manifestado, se nos ha retratado como un altavoz, un posible altavoz de este tipo de ideas espirituales y religiosas durante este momento. Conocemos sus relaciones con otros intelectuales, citado Luciano de Quirós. Luciano de Quirós hay que decir que era el catedrático de Humanidades del Jerez del momento. Se llevó prácticamente 40 años enseñando latín y diferentes materias en nuestra ciudad. A su vez, pertenecía a un clan de intelectuales que había monopolizado la enseñanza secundaria en nuestra ciudad, la familia Lozano de Quirós. Y también tenía relación, como hemos documentado por diversos documentos, con otras personalidades del momento, como por ejemplo la familia Flores, que era otro clan de intelectuales del momento, de nuestra ciudad, canónigo de la colegial, y como hemos dicho, uno de ellos hace varias traducciones de libros. Y finalmente, con todos estos datos, todas estas claves que nos ha dado el análisis de esta biblioteca, creemos que hemos podido acercar un poco más al horizonte cultural jerezano del siglo XVI y demostrar y asentar el hecho de que el libro fue un elemento, una herramienta fundamental en este horizonte cultural en el que ocupa una posición central y articuladora. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, trataré de responderla lo mejor que pueda.
Antonio, yo quería preguntarte si a través de vuestra investigación sobre el tema que has expuesto, si habéis descubierto otras cosas, otra cosa diferente, pues no sé, no solamente la cultura, sino la economía, habéis visto, o, Bueno, el tema o de... no sé, o la política en aquellos momentos. Bueno, el mismo análisis de los inventarios de bienes es un documento que no está muy demasiado estudiado en nuestra ciudad y nos puede ayudar a comprender la estructura social, económica del momento, sabiendo los diferentes, las diferentes haciendas que tenían los jerezanos o la estructura del capital que se tenía en ese momento, nos puede dar muchas pistas acerca de la sociedad de Cejerez, de Cejerez del 16, que, como digo, estaba en plena expansión en ese momento, esa primera mitad del siglo XVI. Los libros, pues los libros, como hemos visto, si analizamos qué es lo que se leía, nos puede dar muchas pistas para comprender, por ejemplo, algunos repertorios iconográficos de algunas manifestaciones artísticas del momento, saber cuál era el pensamiento que tenían los nobles o los clérigos de Jerez, nos puede ayudar, por ejemplo, a explicar qué significa el ventanal de Ponce de León o el abordado de Riquelme, por ejemplo. Se tenía antes conocimiento de la corriente humanística, antes de vosotros descubrir un poco pues, todo lo que se leía y lo que se trataba. Como digo, Hipólito Sancho se había acercado a este tema, pero el análisis de la biblioteca, él nos hablaba, por ejemplo, de Erasmo. O sea, Erasmo tenía muchos libros que estaban prohibidos por la institución. Si no acudimos al documento, no sabemos qué libro es. Sin embargo, los libros que tenían nuestros bachilleres no estaban prohibidos. Y Erasmo tenía una buena cantidad de libros que estaban prohibidos por la institución. Sin embargo, sus libros de retórica, como hemos visto, no lo estaban en ese índice inquisitorial de 1559. El análisis del documento, como he querido dejar expresar en esta conferencia, es interesante porque muchas veces nos limitamos a seguir lo que se ha escrito anteriormente y lo damos por válido. Y acudir a las fuentes, aunque ya esté publicada, siempre nos va a dar nuevas matices, porque no es lo mismo lo que se investigó hace 60 años que lo que podemos investigar ahora con los nuevos conocimientos que tenemos. Podemos contextualizarlo con otras ciudades, podemos tener otra visión sobre ese mismo documento. Y como habéis hecho, como has hecho tú con el tema de Sevilla. Efectivamente, es que Sevilla, por ejemplo, tenía un 25% de posesión de libros en esa primera mitad del siglo XVI. ¿Por qué? Porque la estructura de Sevilla no es la misma estructura que tenía Jerez del XVI, como hemos dicho. Sevilla es una ciudad cosmopolita y, por tanto, la cultura del libro y tenía una capitalidad económica y cultural que no la tenía Jerez. A través del análisis de estos documentos, pues nos podemos tener también una visión de la estructura económica. Extrapolando estos datos, podemos tener una visión de la economía del CFR del 16. Por eso es interesante, como digo, esto. Y a eso nos refería yo, a las formas de vida. Efectivamente. Este documento, por ejemplo, habría que decir que no está íntegro. No está íntegro porque los dos primeros folios que anteceden al registro de los libros no han desaparecido. Es un tomo, uno de los tomos más grandes que me he encontrado en el archivo municipal, con casi 2.000 folios, y con un estado de conservación bastante precario. Entonces, en 4 siglos y medio ha tenido bastante pérdida de documentación. Entonces, precisamente las dos páginas anteriores del documento han desaparecido y ahí posiblemente podría aparecer otros bienes o otros libros, quizás. Entonces nos hubiera ayudado un poco a contextualizar la donación que realiza nuestro bachiller y haberlo acercado un poco más a su hacienda, a su capacidad económica.